¿Cuántos años estuviste acreditado en Alemania como embajador? 5 años y 2 meses. ¿Cómo fue eso? Haceme un balance. Fue, como dicen, una experiencia extraordinaria. Evidentemente que tengo mucho que agradecer por haber estado evidentemente en el centro de esa evolución. Y primero, en el caso mío, fue una segunda vez, luego de 23 años, porque tú bien sabes que yo había estado ahí de 1989 a 1994, pero ya estar en una posición distinta y sobre todo de influencia en lo que refiere a el relacionamiento con un gobierno que hoy en día es prácticamente central en el hacer de Europa específicamente, y Berlín, en que se ha transformado en una ciudad donde evidentemente las consultas y solo el hecho de estar allí es extremadamente gravitacional. O sea, he tenido la suerte de poder haber estado en varias ocasiones con visitas de ministros de Relaciones Exteriores, de ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca. El último viaje del presidente Tabaré Vázquez, que fue ahora en febrero de este año, significó una especie de coronación de muchos de esos factores que habían estado conducentes hacia esa reafirmación de una relación que tiene ya un poco más de 160 años y que hacen que dos países podamos ser socios estratégicos también, pero en relación a cómo nos posicionamos en cuanto a la democracia y cómo nos posicionamos también en cuanto a los nuevos desafíos que hay hoy en día en el contexto internacional. Pero evidentemente que ese nuevo relacionamiento con Alemania, que se ha complejizado también porque hemos entrado en distintas áreas donde es necesario, lo hemos hablado en otras oportunidades, de cómo hemos entrado, por ejemplo, en el tema de un convenio para la protección de los bosques nativos, cómo hemos estado en el tema específicamente de la inocuidad alimentaria. Casualmente la semana pasada vino una visita interesante a Línea también con relación a varios proyectos que estamos llevando adelante con Alemania. O sea, ese vínculo, esa interrelación que se fue haciendo desde el poco tiempo que yo llegué, que tuve la suerte también de llevar adelante y materializar el acuerdo de seguridad social entre los dos países, que ya se había complementado después en lo que tenía que ver específicamente con otros que hacen en materia al turismo, que refieren específicamente a áreas de relacionamiento con instituciones como la Fraunhofer, que tienen que ver con la investigación, la innovación, la industria 4.0, en fin, una cantidad de nuevos factores en la agenda que hacen al relacionamiento y en el cual evidentemente creo que estamos en instancias de una evolución permanente. Pero también en un momento en el que en mi periodo hubo una instancia de la demanda tan grande e importante que fue a partir del 2015, el tema de los refugiados, el tema de cómo posicionarnos, pero ahí también nosotros vimos de que estuvimos en una gran sintonía, porque fue el momento también en que Uruguay decidió tomar algunas acciones en este sentido, y por entonces las actividades específicas del presidente Mujica habían sido muy valorizadas en Alemania, como también fue valorizado el factor de lo que hacía al tema de la reglamentación de la marihuana. Y por supuesto que fueron todos factores que después fueron conduciendo a la expectativa que se había creado también en torno a cómo íbamos a profundizar ese relacionamiento con la propia visita del presidente Vázquez que se dio a comienzo de este año. Ahora, todo eso fue llevando a que evidentemente nos pusiéramos con la idea de que estamos en una nueva dimensión de ese relacionamiento con Alemania. El nivel de amistad es excelente y el nivel de posibilidades de acciones a futuro también lo es.
Claro que hoy en día también Alemania está en una situación muy compleja, en plena elaboración de su propia coalición de gobierno y a partir de eso ver cómo se van a ir perfilando digamos las distintas acciones, pero sin duda que esa sintonía que tenemos en cuanto al abordaje de determinados temas nos hacen un socio muy particular. Ya lo había dicho el propio presidente Gauck cuando estuvo acá, que nosotros somos el Uruguay es un ancla de estabilidad dentro de la región, y así se ha comenzado a entender. Por suerte también las inversiones alemanas en Uruguay han ido en incremento, y podemos entender también de que hay un espacio interesante para las futuras demandas de inversiones en aspectos logísticos que tiene y va a tener el país. Te quería preguntar respecto de la posición de Alemania en este acuerdo Comunidad Europea-Mercosur, y hasta donde vos dejaste los temas, ¿cómo está ese panorama? Por el lado de Alemania es prácticamente nuestro principal aliado. O sea, sabemos que Alemania también tiene una posición, como te puedo decir, mucho más realista en lo que se refiere a la política agraria común dentro de la Unión Europea. Y por eso es que, como podemos decir, es una posición mucho más flexible, no es una posición tan sujeta a valores de inadmisibilidad como por ejemplo pueden tener los franceses, donde ellos todavía tienen una necesidad de complementariedad, de subvención hacia sus agricultores, que no es el caso específico de los alemanes. Entonces, yo encontré siempre en ellos como un interlocutor muy propicio y favorable hacia la consecución de ese acuerdo. En las conversaciones Vázquez-Merkel fue hasta un factor manifiesto, o sea, y la intención específica de los alemanes también es reconocer que en cierta medida la eficiencia de países en la producción agrícola como el Uruguay debe ser observada de una manera especial. Ahora, entiendo que dentro del conjunto puede obviamente haber dificultades, y nosotros hemos intentado de que Alemania nos sirviera de facilitador, como también lo es el caso específico de España, pero son todas realidades muy disímiles y donde hay que, como quien dice, navegar con mucho cuidado. Es un área que en este momento se están llenando grandes expectativas, y vamos a ver qué ocurre justamente el mes que viene en la reunión de Buenos Aires de la OMC. Muchas gracias, Alberto. Nena.